Buenas tardes a todos. Daros la bienvenida y las gracias por vuestra presencia online en esta quinta edición de nuestro ciclo de conferencias Espacio Ictus. Temáticas relacionadas con la enfermedad y Mundo Ictus desde su prevención, atención aguda o tratamiento posterior. Frenol Ictus es una organización que intenta cambiar la situación del ictus en nuestra comunidad a través de la divulgación, el apoyo a la investigación y la ayuda para la inclusión del afectado en nuestra sociedad. Os invito a todos vosotros, a los que no nos conocieran ya, que nos sigan y conozcan un poquito más sobre nuestro trabajo. En esta ocasión traemos una temática de actualidad y, como no, pues tiene que ver, obviamente, relacionada con el COVID-19 y el impacto que está teniendo en nuestro sistema sanitario y social. La temática es coagulación en tiempos del COVID-19. Las tres líneas principales sobre las que vamos a hablar tienen que ver con el impacto que está generando en las consecuencias derivadas de la COVID-19 en procesos trombóticos y problemas en la coagulación de la sangre, impacto en las medidas adoptadas por nuestro gobierno en la flexibilización temporal en el acceso de los SACOT, ¿vale?, los anticoagulantes orales de acción directa, y que actualmente se está debatiendo en el Congreso eliminar ciertas barreras de entrada a estos medicamentos. De manera permanente, el beneficio flexible que está teniendo en la época de pandemia, que es un beneficio permanente y que tenga claramente una repercusión positiva en el paciente y un beneficio para la sociedad a nivel de reducción del impacto que realmente el ictus está generando en nuestro entorno. Y por último, el impacto que estamos teniendo en los sistemas sanitarios, sobre todo los sistemas código ictus, alertar sobre las consecuencias que la pandemia está teniendo en el infrauso de los canales de atención urgente. Hablaremos sobre la importancia del tiempo, que esta es una enfermedad tiempo dependiente y que el tiempo de actuación es fundamental, y para eso, pues obviamente, hay que utilizar los canales que ya están perfectamente establecidos. Para hablar de estos temas contamos con profesionales y especialistas de diferentes ámbitos, sociedades científicas y movimiento asociativo, y todos juntos nos informarán y arrojarán luz sobre la situación actual, ¿vale? Paso a presentarles a los ponentes de hoy y les voy a presentar en el orden de intervención, en el orden que van a hacer sus ponencias. Primeramente, el doctor José María Fernández Rodríguez es médico internista del Hospital Carmen y Severo Ochoa en Narcea, en Asturias. Es además el presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Interna y miembro del grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular de la Sociedad Española de Medicina Interna. A continuación hablará mi buena amiga, con la que ya hemos tenido la suerte de contar en otras ocasiones, la doctora Inmaculada Roldán Rabadán, que es cardióloga del Hospital Universitario de La Paz en Madrid, es miembro de DIPA, CiberCV y es además la coordinadora del grupo de trabajo de trombosis cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología. Por la parte de neurología contaremos, por supuesto, con la doctora Marimar Freijóo Guerrero, es neuróloga vascular del Hospital Universitario de Cruces en Bilbao y que además es la secretaria del proyecto ICTUS y representante del grupo de enfermedades cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Y por último cerraremos con mi colega del movimiento asociativo, don Rafael Martínez Fernández, que es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados y que nos estará hablando desde Córdoba, con lo cual al final veis que la representación, cada uno de nosotros está en un punto diferente de la geografía. Bueno, a todos ellos darles las gracias por su tiempo y por su gran disposición para participar en esta jornada, y a sus diferentes organizaciones por designarles como representantes oficiales para participar en este webinar. Me gustaría agradecer a las personas que hacen posible con su apoyo la realización de este tipo de acciones, que son de interés social. Dar las gracias a Daiichi Sankyo, Boehringer Ingelheim, Bayer y la alianza Bristol Myers Squibb y Pfizer. A todos ellos darles las gracias por su permanente ayuda en todo este tipo de acciones que estamos realizando. Algo que ya tenemos claro con el COVID es que es un hecho probado que la enfermedad tromboembólica venosa está aumentada en estos pacientes. Y tenemos que ver si esa respuesta inflamatoria, ese aumento de la coagulación en el paciente con COVID ocurre en cualquier momento. Tenemos una fase inicial que solo actúa el virus y es cuando el paciente tiene simplemente fiebre y tos seca, pero después, cuando ya empieza a afectar el pulmón, es porque se desarrolla una fase inflamatoria y una fase de hipercoagulabilidad. De tal forma que cuando tratamos al principio de la infección solamente utilizamos antivirales, pero cuando ya estamos afectando el pulmón, utilizamos fármacos para disminuir esta inflamación
y también fármacos para disminuir este estado de hipercoagulabilidad. Cuando entra el virus en el organismo, nos activa todo el sistema inmune, que directamente generan inflamación, lo que acabo de decir. Imaginaros un esguince de tobillo, eso es inflamación, pues lo mismo en el pulmón. Pero es que esta activación del sistema inmune, a su vez, activa las plaquetas y activa el sistema de la coagulación, generando aumento de trombos. Y tanto la inflamación como este aumento de trombos perjudica al pulmón y, en definitiva, lo que hacen es que tengamos el oxígeno bajo. Con lo cual, cuando un paciente con coronavirus tiene fatiga, es el resultado muchas veces de esta inflamación y a veces también de esta trombosis. Pero es que esta trombosis también se activa por otros marcadores inflamatorios segregados por estas células que quieren eliminar el virus, que es la activación del sistema complemento, y también por la activación de una serie de enzimas que se llama renina-angiotensina aldosterona, que tienen mucho que ver con el aumento de la tensión arterial, y lo que hacen es nos activa la coagulación con el factor tisular y nos inhiben aquellas sustancias que se dedican a deshacer trombos. Con lo cual, en definitiva, tenemos un resultado que es un aumento de la inflamación y un aumento de la trombosis. Tenemos que resumirlo de la siguiente forma. Se activan las plaquetas por el daño del endotelio. A su vez, se activa la coagulación y aquello que elimina los coágulos, es decir, la fibrinólisis, se inhibe. ¿Qué tiene como resultado? Formación de trombos. ¿Dónde? En las arterias, en los pequeños capilares y en las grandes venas. Por lo tanto, ya sabemos que claramente están relacionados tanto la respuesta inmune como el aumento de la coagulabilidad. Otra idea que es muy importante que tengamos en cuenta. A mayor gravedad de los síntomas de COVID, es más fácil que tengamos eventos trombóticos tanto arteriales como venosos. Pero no penséis que solo dependen del sistema inmune y de la coagulación, sino también del tiempo que lleva en reposo el paciente, del tiempo que estuvo con fiebre, de la diarrea, de los años que tiene, de la enfermedad renal, etcétera, etcétera. Y acordaros, esta interacción entre el sistema inmune y el sistema de la coagulación afecta generando trombos a todos los niveles, generando daño miocárdico y, por supuesto, también trombos en los pequeños vasos del pulmón y en los grandes vasos del pulmón. Una vez que ya sabemos esta interrelación entre el sistema inmune y el sistema de la coagulación, lo siguiente que nos tenemos que plantear es que ¿cómo enfrentamos esto? ¿El tratamiento con anticoagulantes tiene algo que decir? Bueno, pues se ven múltiples estudios que en aquellos que están usando heparina, pues tenemos una mortalidad reducida. Con lo cual, la primera idea es que la anticoagulación puede servirnos, pero algo que tenemos que tener claro, nos sirve, es nuestra principal ayuda, pero no tenemos que pensar que es la panacea. De tal forma que, aun con tratamiento anticoagulante, estos pacientes, entre un 10 y un 25% te pueden hacer eventos trombóticos. Así que imaginaros hasta qué punto esta enfermedad puede aumentar los eventos trombóticos. Y una vez comentado todo esto, pues ¿qué mensajes me gustaría que nos llevásemos para casa? En primer lugar, que entre los factores de mal pronóstico para la enfermedad por SARS-CoV-2, además de ser el hecho de ser varón, anciano, tener enfermedad cardiovascular, diabetes, están que tengan aumentado los marcadores inflamatorios como la interleuquina 6, PCR y ferritina. Y también marcadores de activación de la cascada de la coagulación como el D-dímero. La activación de ambos sistemas, es decir, el sistema inmune y el sistema de la coagulación, van de la mano y uno alimenta al otro, es decir, se retroalimentan entre ellos. Los eventos trombóticos venosos y arteriales son frecuentes a todos los niveles del organismo. Predominan en aquellos pacientes que tienen una clínica más grave y aparece en una proporción mayor de lo que nos esperábamos, incluso cuando hacemos necropsias a estos pacientes. Y debemos intentar disminuir la posibilidad de la aparición de estos eventos mediante el tratamiento con anticoagulantes, desde dosis profilácticas a dosis anticoagulantes, según las características de cada individuo. Cada vez sabemos más del COVID y últimamente se nos había presentado una imagen muy negra de lo que tenemos por delante. Pero bueno, yo creo que tenemos que también tener imagen de alegría. A mí me gusta mucho poner esta foto de mi tierra, estos lastres, Asturias, porque yo creo que después de lo que estamos viviendo tenemos que disfrutar la vida y aprovecharla al máximo, porque mucha gente se nos ha ido y yo creo que hay que aprovechar oportunidades. Y muchas gracias. ¿Cómo es la anticoagulación en España de inicio? Pues la anticoagulación de España en inicio, como veremos a continuación,
no es la correcta, porque la anticoagulación en España de inicio debería ser lo que dicen las guías de práctica clínica. Lo que hacemos es lo contrario de lo que dicen las guías, que es tratar a nuestros pacientes preferentemente con antivitamina K. Si os fijáis en esta diapositiva que procede de un estudio, el estudio EOR en toda Europa, vemos que los países del norte de Europa y del oeste de Europa hacen las cosas bien desde que leyeron las guías, y es que han invertido la razón de utilización de antivitamina K y anticoagulantes directos, cosa que no hacen los países del este y del sur, donde está incluido España. Y podemos ver que en febrero del 2020 en Europa se estaban siguiendo las guías en el 70 o incluso en el 70 más del 70% de utilización de anticoagulantes directos frente al 30% de antivitamina K. ¿Nuestro país dónde estaba? Nuestro país estaba en la miseria de un 42% de uso de anticoagulantes directos, y fijaros, países que son del entorno incluso mediterráneo nuestros o atlántico como Portugal, están Italia o Grecia, sobre todo Grecia, están en la proximidad de un 80% de utilización de anticoagulantes directos. Si nos fijamos en el mapa de España, vemos que en marzo, un mes posterior a lo que os he puesto para la comparación con Europa, solamente estábamos utilizando anticoagulantes directos en un 44%. Bueno, a lo mejor nos podíamos consolar pensando que como estamos utilizando sobre todo AVK, tenemos a los pacientes súper bien anticoagulados en España. Pues no, la calidad de la anticoagulación en España, hagamos el estudio que hagamos, es siempre que más del 50% que está con antivitamina K y tiene una fibrilación auricular está mal controlado. Situación de la anticoagulación relacionada con la pandemia. ¿Cómo nos adaptamos? Pues intentamos evitar la asistencia de estos pacientes masivamente al hospital o a los centros de salud para hacerse el control del INR, permitir que ese personal que se dedicaba a hacer el INR estuviera dedicado incluso a primera línea de la COVID-19, evitar el colapso sanitario haciéndolo más eficiente porque se necesitaba, pero sin olvidar que tomando todas estas medidas teníamos que tener correctamente tratado y anticoagulado a nuestro paciente. ¿Cuál fue la primera consecuencia de lo anterior? Pues que de la noche a la mañana, tuvimos que adaptar las consultas de presencia física a una consulta telemática telefónica. La segunda consecuencia de la pandemia y la anticoagulación fue que los profesionales e incluso la propia administración se dio cuenta que para evitar que el paciente siguiera las medidas de aislamiento y no ir a hacerse el INR, había que flexibilizar el uso de anticoagulantes directos. Y de hecho modificaron el módulo de prescripción para que esos pacientes que iniciaban anticoagulante directo o se les cambiaba desde la antivitamina K no tuvieran que pasar por el filtro de un inspector y perder la continuidad asistencial, hecho que a todo el mundo se le ocurre, incluso a los pacientes que me están oyendo, que debería ser lo habitual y no solo cuando ocurre una pandemia. ¿Y cuáles son las oportunidades de mejora que nos ha ofertado la pandemia? Pues nada nuevo, porque esto ya teníamos que saberlo y de hecho ya veníamos a reivindicarlo. Lo que quiero decir es que lo que tiene que hacer todas las organizaciones, desde los pacientes hasta cualquier profesional que se encuentra con una fibrilación auricular, es convencer a la administración que tiene que modificar el informe de posicionamiento terapéutico en una línea clara. Y esa línea clara es anticoagulación oral directa por prescripción libre de acuerdo a guías de cualquier profesional que se encuentra este paciente. Y la otra oportunidad de mejora compete directamente al profesional y es que debe comprobar el INR y el TRT en el 100% de los pacientes que pasan por su consulta. No me parece que este está anticoagulado y aquel que tiene mal control debe cambiarlo a un anticoagulante directo porque no solamente lo dicen las guías, sino que además el famoso IPT nacional lo permite. Y fijaros, comprobar el TRT y rellenar un visado cuando se rellenaba
o dar el clic en el módulo de prescripción electrónica, apenas se tarda un poquillo más de 2 minutos. Por último, ¿cuáles son las oportunidades de mejora que no ha solucionado la pandemia? Pues la prótesis valvular mecánica y la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Por qué? Porque la prótesis valvular mecánica hubiera sido el momento para darle una alegría a FEASAN y haber puesto de forma gratuita el kit de autocontrol para todos los pacientes que eran portadores de una prótesis mecánica. Y en la enfermedad tromboembólica y en el tromboembolismo pulmonar, fijaros, a estas alturas de la película, la SEPAR o la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia hizo 2 notas de prensa pidiendo que también fueran preautorizados los anticoagulantes directos en este caso, cuando realmente las guías ya lo proclaman hace muchísimo tiempo. Pues muchas gracias por escucharme. Que hay una interrelación clara entre la enfermedad vascular y el COVID. Los pacientes con enfermedades vasculares, tanto cardiovasculares como cerebrovasculares, son más riesgo de COVID, y también en pacientes COVID que no eran pacientes que tuvieran antecedentes vasculares han tenido complicaciones vasculares. Entonces podríamos enfocar como en 2 grupos de pacientes, ¿no? Por un lado son los pacientes que han tenido COVID, en los que el riesgo de ictus iba asociado a la edad y a los antecedentes vasculares, pero también no hay que olvidar, como también hemos visto, aunque es cierto que menor frecuencia, pacientes jóvenes, sanos, sin ningún factor de riesgo, con ictus isquémicos y graves que incluso han producido la muerte. Y otro grupo de pacientes serían los pacientes que no han tenido COVID y ver cómo ha repercutido la pandemia en ellos, pacientes con ictus. Esto parece que está en relación, como le he dicho, con un estado inflamatorio, con un alto riesgo trombótico. Participa el daño endotelial que produce la unión del virus, como ha estado explicando, a los receptores ACE. En algunos casos también ha habido hipótesis de cuadros de hipercoagulabilidad asociados al síndrome antifosfolipídico, aunque esto, como digo, todavía tenemos desconocimiento, pero sí que parece que también hay otros factores que hayan podido influir, como es también la interacción entre los fármacos que se han utilizado y los antitrombóticos, tanto antiagregantes como anticoagulantes, que también los propios fármacos que se han utilizado, ya no solo por la interacción que tenían con los antiagregantes y con los anticoagulantes, sino hay algunos que pueden tener también riesgo trombótico. Por otro lado, también la inmovilización de estos pacientes en estado grave probablemente haya influido, y luego las arritmias cardíacas que se han podido presentar en estos pacientes en estado grave. Es decir, que el riesgo del ictus de estos pacientes de tener ictus o de tener fenómenos trombóticos es debido a muchos factores. Hay factores que parece que pueden haber influido en que los pacientes hayan tenido más ictus, insisto, sin haber tenido COVID, es decir, esto es la población general. Por un lado puede haber habido una disminución del control de factores de riesgo, los pacientes han acudido menos, han tenido menos contacto con los profesionales sanitarios, con primaria, a la hora de controlar los factores de riesgo, lo cual puede haber influido en que haya habido una desestabilización y una mayor incidencia de ictus. También en cuanto al confinamiento, claro, está supuesto que ha habido un estilo de vida que tanto repetimos, menos saludable en cuanto a ejercicio. Y luego también otro tema que ha podido influir es la adherencia a los medicamentos. En algunos momentos ya se lanzó, creo que al principio, y que luego ya se ha dicho que esto no debía ser así, pero se planteó la duda de si determinados fármacos hipotensores, como eran los IECAS y los ARAs, que podían tener riesgos, estos pacientes podían tener más riesgos de sufrir COVID, y
y bueno, esto quizás pudo influir en que determinados pacientes por miedos dejaran de tomarlo. Esto por eso es importante transmitir la información de que esto no es así y que los pacientes es importante que no dejen de tomar sus medicaciones que controlan los factores de riesgo. También en algún momento se lanzó algún mensaje respecto también a los antitrombóticos, entonces yo sí que creo que un mensaje importante es insistir en esto, que todos los pacientes que tengan factores de riesgo que sigan tomando sus medicaciones, que solamente si su médico, el que les controla, les hace algún cambio, lo hagan, pero que sigan tomándolo, porque el riesgo de abandonarlo es mayor que el seguir tomándolo, y desde luego además a día de hoy no se ha demostrado que esto sea cierto o que haya que retirarlos. Y como digo, pues bueno, no solo puede que los pacientes hayan acudido menos a sus médicos de atención primaria y se hayan controlado menos los factores de riesgo, sino también hay otro tema que nos preocupa mucho, que es que los pacientes cuando han tenido un ictus en la fase aguda, puede que no hayan acudido a los hospitales, quizás por miedo al contagio, sobre todo en las situaciones y en los momentos de mayor pico de pacientes COVID. Nosotros desde FEASAL la prioridad que tenemos para el paciente es la seguridad del paciente, obviamente. Y para eso requerimos y llevamos tiempo requiriendo de las administraciones los tratamientos más adecuados y los más justos a cada paciente. Por lo tanto, tenemos 3 puntos que exigimos, y el primero, quitar el visado, porque el visado se creó como una medida de protección y seguridad para el fármaco, pero se está usando como medida restrictiva. El segundo es acabar con la iniquidad que hay entre los pacientes anticoagulados, obviamente según la autonomía. Hay algunas autonomías que por unas causas o por otras están más avanzados en servicio a los pacientes anticoagulados y otras no. Y lo que queremos es acabar con esa iniquidad y que para todos seamos un paciente anticoagulado y somos pacientes anticoagulados de un país, no de una región ni de un pueblo. Somos pacientes anticoagulados de un país y todos debemos de tener el mismo trato, el mismo reconocimiento y la misma posibilidad de curación y la misma posibilidad de calidad de vida. Y el tercero, reivindicamos y exigimos el autocontrol para esas personas que no tienen el acceso a ese fármaco que le daría la tranquilidad y la seguridad de estar mejor controlados, porque ya también ha comentado la doctora Roldán de que estamos un 50 y tantos % más controlados con los antivitamínicos K. Lo que le exigimos a la administración es que facilite el autocontrol a todos los pacientes anticoagulados que no puedan acceder a los nuevos fármacos, como existe el control personal de las personas diabéticas. Tienen su maquinita en su casa, se hace la prueba, se ponen su medicación cuando la necesitan y no tienen por qué pisar el hospital ni los centros de salud para nada. Yo, de verdad, como paciente, ya estoy harto de escuchar a la administración decir que el paciente está en el centro, que el paciente está en el centro y que nos tienen en el centro. Pero yo desde aquí digo y afirmo que que únicamente estamos en el centro de salud y en el centro hospitalario. En otros centros todavía no veo al paciente de ninguna forma. Si está en nuestra mano, no vamos a permitir que un paciente que por la pandemia le haya pasado a los fármacos nuevos, una vez que haya pasado la pandemia esta, vuelva otra vez a los antivitamínicos K. Con las herramientas que tengamos a nuestro alcance vamos a trabajar y vamos a luchar para conseguir que eso no se haga y además, si es posible, para conseguir lo que acaba de decir tu Inmaculada, que el posicionamiento terapéutico es que se cambie de una vez y que se anule por completo el visado y que sea de libre prescripción por el facultativo. Con lo cual, agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, a vosotros vuestra participación y nos vemos en la siguiente. Y ante cualquier síntoma raro, lo siguiente es actuar y actuar correctamente llamando a los servicios de emergencia. Muchas gracias.